Bienvenidos a una entrevista más de Tu Voto, Tu Futuro. Soy Ernesto León y me encuentro con un invitado muy especial. Estoy con Álvaro Ramos, candidato a la presidencia de la República por el Partido Liberación Nacional. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Ernesto, por este espacio. Gracias a todos ustedes por compartir con nosotros. Quería empezar preguntándote, primero, yéndonos hacia tu experiencia en política, porque tenés mucho recorrido. Fuiste director general de Hacienda, fuiste presidente de la Caja, fuiste incluso viceministro también del mismo Ministerio de Hacienda y también fuiste profesor. Sí. ¿Cómo se plantean todos estos conocimientos para llegar y aplicarlos a una campaña política y a una presidencia, si es que se diera el caso? Sí, la idea es esta. Mi gran pasión siempre fue cómo construimos mejores políticas públicas para la gente, o sea, cómo les resolvemos los problemas reales a las personas. Empezando, por ejemplo, como yo había nacido con una sordera, a una persona que se llamaba doña Marta Tovares se le ocurrió hacer un programa para oralizar a los niños sordos, es decir, para que los niños sordos aprendieran a hablar. Entonces, a partir de ideas como esa, es que se empiezan a solucionar los problemas de las personas, se empiezan a mejorar las vidas de las personas. Y yo me dediqué a estudiar eso. ¿Qué es lo que hace que un proyecto funcione para mejorar las vidas de las personas? Y por eso empecé toda esa trayectoria en el Ministerio de Hacienda, el Banco Central, Superintendencia de Pensiones y finalmente la Caja. Ahora, eso siempre fue desde un plano más técnico, desde, ok, está esta organización, vamos haciéndole estos ajustes, hagamos estas reformas, estos reglamentos, reubiquemos los recursos de esta manera para que funcione mejor. Esa ha sido, digamos, la trayectoria. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estamos enfrentando un reto inédito. La democracia costarricense cada vez resuelve menos problemas y la respuesta a los problemas de una democracia tiene que ser más democracia y nosotros estamos firmemente convencidos de eso. ¿Y qué significa más democracia? Devolver más poder a las personas, devolver más poder a las comunidades, a las asociaciones de desarrollo comunal, a las universidades, a las cámaras empresariales, al solidarismo, al comunalismo, al cooperativismo, devolver la capacidad de responder a los problemas, a las personas que saben cuáles son sus problemas. Ese es mi proyecto político y por eso asumí esta candidatura y di el paso al frente, porque yo quiero devolverle a usted su dignidad, que usted se sienta empoderado, que usted se sienta capaz de resolver sus problemas y acompañado y representado por nosotros. Continuando, quiero hacerte una pregunta acerca del propio partido. Antes de empezar con la ruta de la entrevista, que vamos a empezar con educación, mira, lo voy a plantear de esta forma, porque Liberación Nacional no gana una elección desde 2010, cuando ganó Laura Chinchilla. Incluso el PUSC tampoco, que es un partido tradicional, y esto se ha derivado a que siempre empiezan y se está dando que ganan partidos que no son los tradicionales. ¿Cómo piensa enfrentar Liberación Nacional una problemática como esta y cómo cree que se vaya a dar durante esta campaña? Sí, mi lectura es que las frustraciones de la gente son válidas, son genuinas. La gente se siente insegura cuando sale a la calle, la gente siente que cuando se enferma ya la caja no le responde como antes, la gente siente que sus hijos no están recibiendo la educación que necesitan para obtener buenos trabajos, obtener trabajos dignos, los agricultores se sienten abandonados, o sea, las frustraciones son reales y yo entiendo que haya una corresponsabilidad de Liberación Nacional que ha gobernado muchas veces de decir, ok, hemos hecho algunas cosas bien y otras no las hicimos tan bien, pero precisamente a lo que vine fue a tomar ese legado valioso que sí tiene Liberación Nacional de libertad política, de una vocación por construir oportunidades para todos los costarricenses, de que haya justicia social. Esas son las grandes banderas de Liberación Nacional: libertad, justicia social, oportunidades. Rescatar ese legado y mejorarlo y reforzarlo.
Y nosotros sí estamos convencidos que ese es el norte correcto para Costa Rica. Tomar los valores que sí teníamos, reconocer que hay cosas en que se ha fallado, pero que lo que se falla hay que mejorarlo, como una casa con goteras. Si usted tiene una casa con goteras, usted se sube al techo y empieza a reparar las goteras. A nadie se le ocurriría quemar la casa. Y yo sí siento que otros proyectos políticos, y particularmente el del oficialismo, el del continuismo, lo que proponen es incendiar la casa, incendiar el Tribunal Supremo de Elecciones, atacar a la Iglesia Católica, atacar a la libertad de prensa. Periodistas como vos no tienen futuro en el marco de lo que está planeando el oficialismo, que por ejemplo usó una subasta en las frecuencias que parece una cosa técnica para silenciar el 75% de las emisoras del país. No se vale. Nos están llevando por un camino en el que sabe qué es lo que va a pasar. Usted ya no va a tener problemas porque ya no va a tener derecho a hablar de ellos. Mientras Liberación Nacional ha existido, el costarricense ha sido una de las personas más libres del mundo. Los costarricenses siempre hemos tenido libertad para decir lo que pensamos. No hemos tenido miedo de decirlo. En el proyecto que hay ahora, la constante es el miedo, la intimidación, amedrentar. Yo lo veo, yo lo escucho a los empresarios, escucho a los empleados públicos, escucho a la prensa, todos me dicen lo mismo, tenemos miedo, nos pasan intimidando, no se vale, este no fue el país en el que yo crecí, un país en el que decíamos lo que queríamos, y yo quiero que sigamos siéndolo, o quiero que usted siga teniendo la libertad siempre de decir lo que piensa. ¿Y cómo piensa recuperar la confianza de las personas hacia Liberación Nacional? Bueno, nosotros hemos hecho un proceso de renovación profundo. Somos un partido que se abrió. Durante mucho tiempo era la misma estructura. Ahora, por ejemplo, es la primera vez que el partido tiene representación de todos los cantones en su Asamblea Nacional. Es la primera vez que incorpora 9 sectores adicionales, entre ellos el agro, precisamente uno de los sectores que se sentía más olvidado, ahora tiene voz en el partido y voto. Eh, las personas con discapacidad, cultura, deporte, solidarismo, comunalismo, un montón de sectores los hemos vuelto a llamar. Les hemos dicho, usted ahora tiene voz y voto en el partido, y a partir de ese proceso de apertura del partido, también la nómina de diputados, la nómina presidencial refleja eso. Por ejemplo, el problema número 1 del país es seguridad pública. Mi primera vicepresidenta es una experta en seguridad. Una de las grandes preocupaciones que teníamos es cómo ponemos alfombra roja al agro, cómo recuperamos el agro costarricense. La segunda vicepresidenta es una experta en agro y así lo fuimos haciendo con los diputados. Tenemos una diputada que va a ser la abanderada de la salud y de la caja. Tenemos otro diputado que va a ser el abanderado del comunalismo, otro diputado que va a ser el abanderado de vivienda, y así vamos definiendo un portafolio para cada diputado, para la vicepresidencia, porque nosotros tenemos claro que esta Costa Rica es una Costa Rica que lo que quiere es que solucionen los problemas, y por eso cada diputado, cada vicepresidenta tiene que tener una bandera de un problema que hay que solucionar. Ahora sí, vamos a empezar con la parte de educación de la entrevista, y su plan propone una transformación de la educación que va a ser orientada hacia habilidades técnicas, digitales, el pensamiento crítico. ¿Cuáles van a ser las medidas completas de Liberación Nacional de su gobierno para implementar estas medidas? Sí, vamos a ver, en educación lo primero es recordar cómo llegamos hasta aquí. Entonces, por ejemplo, desde el año 2017, la inversión en educación viene cayendo. Cayó en el 18, cayó en el 19, cayó en el 20, cayó en el 21, cayó en el 22, cayó en el 23, cayó en el 24, cayó en el 25. Entonces, claro, cuando la gente dice, ¿por qué hay una crisis de educación? Yo diría, si vos bajas la inversión en educación durante 8 años, es muy difícil
que los muchachos estén recibiendo la preparación adecuada contra un mundo cada vez más complicado. Esa es como la primera parte. No se puede hacer chocolate sin cacao, no es verdad. Tampoco se trata de gastar a lo loco, pero sí hay que volver a invertir, hay que volver a invertir más en becas Avancemos, hay que volver a invertir en comedores escolares, hay que invertir más en transporte escolar, hay que invertir más en reparar las 850 escuelas que tienen orden sanitaria hoy en día. Hay que recuperar la conectividad, porque si le vamos a decir a los muchachos, hey, usted tiene que dominar inteligencia artificial, ¿cómo lo van a hacer en una escuela que al rato ni siquiera tiene buen internet? Pero entonces todos esos elementos tienen que ser la base. Obviamente, eh, más allá de invertir en plata y en infraestructura, tenemos que hablar de la calidad de la educación. Y ahí hay 3 estrategias fundamentales. Uno, sí tenemos que separar, y eso ya es un tema más de gobernanza educativa, tenemos que separar la evaluación de la calidad de la educación de la gestión de la calidad de la educación. Entonces, ahí eso lo vamos a sacar del MEP para que lo evalúe desde afuera. Pero no ganamos mucho con tener una hermanita menor del MEP que pasa regañando al Ministerio de Educación, porque usted está haciéndolo mal, usted está haciéndolo mal, no ganamos mucho con eso. Entonces necesitamos un modelo de acompañamiento del docente, porque hoy en día los docentes, y lo digo como un docente universitario, cuando yo era docente universitario recibía retroalimentación de los estudiantes, pero por ejemplo nunca llegó un colega mío al aula a observarme, ni siquiera una clase, y que después me dijera, Álvaro, hiciste bien esto, pudiste haber mejorado aquello, todos somos susceptibles de mejorar. Entonces a mí siempre me generaba un poco de frustración que la única retroalimentación que recibía era del estudiante y que esta variaba mucho según cuál clase había dado. Si yo daba un coladero, ¿verdad? Como dicen popularmente, una clase muy difícil, pues a veces los estudiantes un poco más indispuestos. Y si yo daba una clase tal vez optativa, más avanzada, donde ya los estudiantes habían sobrevivido los cursos difíciles, pues entonces a veces me daban, digamos, una retroalimentación muy positiva. Pero yo, ¿cómo mejorar? Por ejemplo, yo hubiera querido mejorar mucho en los cursos difíciles, ¿sí? Porque un curso difícil implica redoblar esfuerzos para que la persona pueda asimilar el conocimiento. Nunca le di clases a niños pequeños, pero yo imagino que los retos son todavía más difíciles. No vas a recibir retroalimentación de un niño pequeño tan fácilmente. Entonces necesitas acompañamiento y hemos fallado en acompañar a los docentes. Yo soy un firme convencido que con ese acompañamiento podemos dar un salto cualitativo en la educación. Y eso ha funcionado en otros países. Por ejemplo, en Polonia lo hicieron y les funcionó muy bien. Entonces yo soy bastante optimista que ese es el camino. Y finalmente, Ernesto, este país sí tiene historias de éxito. Tenemos historias de éxito con los colegios científicos, con los colegios experimentales bilingües, con algunos de los colegios técnicos profesionales de última generación. Tenemos historias de éxito con liceos que ya están implementando el bachillerato internacional. Entonces, lo que me dicen los expertos es, agarre esas historias de éxito y multipliquémoslas. No es necesario inventar el agua tibia. ¿Qué es lo que está funcionando? Y multipliquémoslo. Y para eso tendremos los recursos. ¿Qué porcentaje del PIB plantea invertir en educación? Según el estado de la educación, para volver al 8% del PIB e irlo haciendo de una manera que el ministerio, el Instituto Nacional de Aprendizaje y otras entidades como las universidades lo puedan absorber, toma más o menos 11 años lo más rápido, entre 11 y 18 años. Entonces lo que nosotros proponemos es, bueno, hagamos ese plan de recuperación de 11 años y cumplamos con los 4 primeros durante nuestro gobierno. Pero hay que ser realista, no se puede hacer todo un solo, no se va a absorber bien. Entonces lo vamos a ir haciendo muy gradualmente, como te decía, con un plan de más o menos 11 a 12 años y nosotros cumplir con los primeros 4 años del plan. Perfecto. Tomando en cuenta
desde su plan de gobierno que reconoce brechas educativas entre regiones, pero no se fijan metas medibles. ¿Cómo se evaluará que realmente se están reduciendo las desigualdades en su gobierno? Bueno, lo primero es reduciendo las desigualdades más obvias. Si una familia debería estar recibiendo la beca Avancemos, no la está recibiendo, estamos hablando, si recuerdo bien, casi 140.000 familias que no la están recibiendo en este momento, ya ahí hay una brecha enorme. O sea, no tanto en el sentido de ya el estudiante sentado en el aula, sino todas las distracciones que tiene un estudiante que, por ejemplo, llega sin haber desayunado, versus los que sí vienen, digamos, preparados desde sus casas. Esa es como la primera brecha que hay que cerrar. Segundo, infraestructura. Si tenés 850, vamos a ver, no es uno o dos, son 850 escuelas que están con una infraestructura no mala, sino tan mala que el Ministerio de Salud ya tuvo que llegar y poner una orden sanitaria. Entonces, empecemos por ahí, por lo más obvio, cerrar las brechas de conectividad. Ahora, yo sí tengo claro que detrás de esa brecha muy evidente hay una brecha en la calidad, por ejemplo, en el desempeño de los profesores, pero por eso es que uno tiene que tener ese acompañamiento para de alguna manera ir cerrando esa brecha en la calidad del profesorado, en el desempeño del profesorado. Y de ahí, nosotros además sí creemos que no se trata solo de la oferta educativa, se trata de la demanda a nivel de empleos. Entonces, tal vez algunos muchachos y muchachas no le ponen ganas porque dicen, le pongo y después no, de por sí no tengo empleo, no hay empleos aquí o no hay oportunidades aquí. Entonces, también tenés que complementar con, no, mire, aquí, si usted hace su trabajo bien como estudiante, aquí hay un empleo al final del camino y ese empleo se llama tal cosa. Entonces, el ejemplo que yo siempre doy es, imaginemos en la Fortuna de San Carlos, un polo turístico del país. Yo he hablado con ellos, con los empresarios turísticos, me dicen, mire, nos está costando mucho porque el tipo de cambio, porque las tasas de interés, o sea, últimamente el turismo ha estado muy golpeado por las decisiones de la actual administración. Y entonces, Ernesto, yo le digo a ellos, mira, si yo formo 200 muchachos en técnicos en turismo y en bilingüismo para que vayan a trabajar al turismo, y entonces ellos todos emocionados se ponen a estudiar, salen y no hay trabajo, porque resulta que este gobierno golpeó y golpeó y golpeó al turismo. Entonces, cuando salgan esos 200 muchachos de la Fortuna listos para ser, digamos, personas que trabajan en turismo y no hay turismo, ¿qué hicimos? Les hicimos un daño, se van a desilusionar, se lo van a decir a los muchachos menores que ellos y entonces empieza una bola de nieve de desilusión y hay que tener mucho cuidado con eso. Los países serios y desarrollados siempre tratan de articular el proceso educativo con el proceso de empleabilidad y eso para mí es bastante importante. Y lo que plantea es excelente, don Álvaro, pero no encuentro un sistema exacto de medición para evaluar que estas medidas están dando resultados. ¿Cuáles serán las medidas exactas para evaluar lo que usted propone? Bueno, es que serían dos maneras de medirlo, ¿verdad? Vamos a ver, si lo querés medir por resultados de empleabilidad, entonces vos tenés que tener una mecánica que, por cierto, en Costa Rica es raro, porque la mayoría de los países tiene esos instrumentos de evaluación de empleabilidad en el Ministerio de Trabajo. En Costa Rica están en el Banco Central, pero digamos que ese es un detalle técnico que la mayoría de la gente no tiene por qué saber, pero sí existen los instrumentos, los que no se están usando con la propiedad que se podrían usar, pero sí existen mediciones de vacantes, mediciones de empleabilidad, todo eso está. Y además existen encuestas a los empresarios, existen encuestas en Procomer, hay muchas cosas que se pueden hacer. Dos, desde el lado de el MEP o en general de educación, reitero, justamente lo que ha fallado en los últimos años, y esto no lo digo yo nada más, también lo dice el Estado de la Educación, es
que la dirección de evaluación, que está llamada a construir esos instrumentos de medición de desempeño, está adentro del ministerio. Y la propuesta es saquémosla del ministerio para que pueda evaluar desde afuera si el sistema está dando los resultados esperados. Vamos a pasar de lleno con materia seguridad. Y es que en su plan de gobierno plantea fortalecer la fuerza pública, pero no detalla límites operativos concretos. ¿Cómo va a garantizar que este fortalecimiento no derive a uso excesivo de la fuerza? Vamos por parte. Uno, son cosas separadas. Fortalecer la policía tiene más que ver con aumentar la cantidad de policía, porque un país como Panamá, que tiene menos población que Costa Rica, tiene 29,000 policías. Nosotros tenemos 13,000. Entonces ahí usted ve una brecha muy grande entre lo usual y lo que tenemos. Nosotros deberíamos aumentar a unos 19,000 durante nuestro gobierno. Eso implica 1.500 policías netos por año. Entonces es un tema de aumentar la presencia policial, no tanto de que cada policía sea más poderoso, por así decirlo, primer tema. De hecho, eso me lleva a un tema muy, muy importante, de qué no proponemos en temas de seguridad. No proponemos estado de excepción, no proponemos suspender garantías individuales, no proponemos nada que nos pueda llevar a una dictadura. Esto es muy importante. Nosotros proponemos más recursos para la policía, más equipamiento para la policía, más colaboración con el OIJ y la Fiscalía, que por cierto el actual gobierno ha atacado una y otra vez a la Fiscalía y al OIJ. Hace poco el OIJ desarticuló uno de los carteles más peligrosos de todos los tiempos en Costa Rica y lo tuvo que hacer sin colaboración del gobierno. El gobierno no les ayudó. Nosotros sí vamos a ir con un compromiso firme de que los recursos que necesite la estructura del OIJ y de la Fiscalía los van a tener, que van a contar con la colaboración plena de la policía. Ernesto, es que al final esto es lo fundamental. Lo fundamental es tener claridad de que para recuperar la seguridad de Costa Rica, lo que necesita es un mejor uso de la tecnología. Por eso el proyecto C5, que es un proyecto de videovigilancia con inteligencia artificial que nos permita direccionar mejor los recursos a los focos de calor, a las situaciones anómalas, a los crímenes que se están cometiendo. Necesitamos mega operativos centrados en las comunidades más peligrosas. Se han identificado 43 comunidades en las que el riesgo del peligro de actividad criminal es alto. Nos enfocaremos en ellas. Y así tenemos una secuencia de actividades orientadas a efectivamente disminuir el crimen sin que haya ninguna afectación del día a día de las personas comunes y corrientes, porque la suspensión de las garantías individuales, el estado de excepción, lo que va a hacer es que a vos, Ernesto, y a mí nos van a encerrar en las casas y los delincuentes van a estar libres por la calle. No se vale, Ernesto. Existen tantas opciones de más recursos para el policía. Te voy a dar un ejemplo. Las patrullas, todas las patrullas, en este momento las terminan guardando porque cada vez que un policía se mete a una comunidad peligrosa y los delincuentes le apedrean la patrulla, el policía tiene que regresar a la base y dar toda una explicación de por qué la patrulla fue apedreada. Guardan la patrulla, el policía le abren un órgano de procedimiento como si hubiera cometido algún tipo de infracción administrativa, lo hacen pasar por un calvario administrativo. Y es que no hay ninguna capacidad hoy de distinguir entre, por ejemplo, vos que sos periodista y si fueras, por ejemplo, periodista a un ministerio y te dan una laptop y la laptop te cayó y se te rompió, entonces ahí sí, tenés que dar una explicación, mire, se me rompió, pasó esto y esto y esto, y esto fue lo que pasó. Pero tu trabajo ordinario normalmente no se rompe una laptop. Pero un policía que lo mandas a patrullar una comunidad peligrosa, la probabilidad de que apedreen la patrulla, de que les traten de hacer daño es alta. Tenemos que tener procedimientos sensatos
que permitan a ese policía dar una explicación normal de qué fue lo que pasó y que continúe con su trabajo. Procedimientos sensatos, que si una patrulla se dañó un poquito, pero puede seguirse usando, se siga usando. Pero el estilo que tenemos ahora de el policía queda guardado, la patrulla queda guardado, es inmanejable en una sociedad que se ha vuelto mucho más violenta por descuido, por dejadez en gran medida de la actual administración. Don Álvaro, para finalizar, vamos a pasar directamente a salud para abarcar este tema que también me parece de suma importancia. Usted también propone fortalecer la Caja Costarricense de Seguro Social, reducir listas de espera, ampliar atención. ¿Qué medidas concretas tomará para lograr estas medidas? Sí, lo principal es 400 se va y nuevos, no nos enredemos. A ver, lo que ha causado enormes listas de espera es que la gente va al Levi's y ve una fila de gente esperando desde la madrugada. Entonces me siento un poco mal, estoy tosiendo, ¿no? Qué pereza hacer esa fila y no se cuidan, y no se cuidan. Y cuando te das cuenta, los tenés en emergencias en el hospital y se empiezan a saturar los hospitales porque la gente no está tomando salud preventiva como debería ser, porque nos faltan EVAIS. Y cuando digo nos faltan EVAIS, es que muy claro, el país debería tener por lo menos unos 1.500 EVAIS y con costo llegan 1.100. Por eso hemos dicho unos 400 EVAIS adicionales. Pueden ser adicionales en la noche, pueden ser adicionales en el día, después vemos los detalles. Pero tiene que haber 400 EVAIS para que haya cobertura plena de la población. Toda esa población que atendamos en los EVAIS es población que no va a ir a los hospitales, y entonces las listas de espera de los hospitales empiezan a bajar, la saturación de los hospitales empieza a bajar. Imagínense la diferencia de verdad de sentirse mal cuando sale el trabajo y en vez de decir son las 6 de la tarde y ahora qué hago, me tengo que ir a un hospital. No, ahora puedes ir al EVAIS porque hay EVAIS en la noche. Si nosotros tenemos esa claridad de que el camino es salud preventiva, que el camino es más EVAIS en todas las comunidades, poco a poco los hospitales empiezan a descongestionarse. Punto uno. Obviamente, ya si se trata de tener consulta externa, si se trata de tener atención médica, si necesitas una cirugía, entonces sí hay que empezar a hacer un trabajo más fino de cómo mejorar la capacidad de absorción de los hospitales. Y ahí sí también podemos analizar muchos esquemas. Uno muy importante, podríamos tercerizar algunas partes de la salud, es decir, contratar servicios privados para ir cubriendo algunos huecos que hay hoy en día en los servicios de la caja. Pero ahí también una de mis grandes frustraciones es cuando yo estaba en la caja, estaba muy claro que un instrumento, a vos que te gusta hablar de instrumentos concretos, un instrumento concreto que permitía gestionar de manera fina eh, esas necesidades era el sistema ERP, una consolidación de la contabilidad de costos por unidad de costos y por procedimiento. Cuando vos tenés esa matriz, se te vuelve muy fácil identificar dónde debes mejorar. Ese era el sueño con el ERP. La actual administración politizó el ERP, quitó a todos los técnicos que estaban implementando el ERP y lo puso todo a cargo de la presidencia ejecutiva y del presidente de la República y lo destrozaron. Y ahora más bien es un caos total, faltan medicamentos, faltan insumos médicos, los médicos no saben ni qué hacer para pedir las cosas. Bueno, una tragedia totalmente innecesaria, porque el ERP como concepto más bien nos podía llevar a mejorar muchísimo la atención. Y ahí es donde uno ve cómo, más allá de una idea, implementemos un sistema integrado de contabilidad de costos. Implementar es la palabra crítica. Si lo haces mal, generas el caos. Si lo haces bien, empezás a resolver los problemas. Por eso, para nosotros la prioridad debe ser buscar gente con competencia técnica, con deseos de hacer las cosas bien, que no estén en esta lógica política de hagamos a todo el mundo creer
que nada funciona, que todo está mal. La lógica de los de ahora no se vale, las cosas sí se pueden hacer bien. Y yo sé que había muchas cosas que estaban fallando antes de la actual administración, pero por ejemplo en seguridad, los homicidios se dispararon 40% en la actual administración. Ya los homicidios eran 600 y pico, es verdad, pero en esta administración es que subieron a 900. Eso no fue antes, eso fue ahora. Y lo mismo en la caja las listas de espera se han alargado montones porque ellos han insistido y yo me quedo frío porque vamos a ver, Ernesto, yo sé que no deberíamos ser un país que dure casi 10 años logrando construir el hospital de Cartago, empezando a construirlo, pero cuando por fin ya estaba todo listo para construir el hospital de Cartago, la actual administración llegó y dijo, ¿sabe qué? No lo queremos construir. ¿Por qué? Y se inventaron un montón de historias que todas eran falsas y que han sido demostradas una tras otra que eran falsas. ¿Por qué estaban tan empeñados en no construir el hospital de Cartago? No tengo la menor idea, pero es la realidad. Están empeñados en no construirlo, en no darle a Cartago su hospital. Y por eso yo soy un firme convencido, hay que hacer ese hospital a como dé lugar, porque no podemos permitir nunca más que un gobierno caprichoso frene un proyecto que es necesario y que una comunidad lo ha pedido por años. Perfecto, don Álvaro. Eso sería todo. Bueno, muchas gracias. Le agradezco mucho el espacio aquí. O sea, yo sé que su agenda es sí, estar en todos un poco lados. Estricta, sí. Sí, entonces más bien muchas gracias por estar aquí, por compartir conmigo este ratito y pues bueno. A vos, Ernesto, pues ha sido un placer. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos este rato. Muchas gracias por ver esta entrevista de Tu Voto, Tu Futuro. Nos vemos en una próxima.